¿Alguna vez te has sentido impotente ante las dificultades de la vida, como si las adversidades fueran más grandes de lo que puedes soportar? ¿Has pasado por momentos de crisis, miedo, frustración, en los que parecía no haber salida? La historia que escucharás hoy es un verdadero testimonio de que, incluso en los momentos más oscuros, hay una luz. Vamos a conocer el increíble viaje de un pueblo que, a pesar de la derrota y el sufrimiento, encontró la fuerza para superar porque supieron a dónde acudir. Si buscas renovación, fe y la certeza de que, por más difícil que sea, Dios siempre está en control, este video es para ti. Descubramos juntos cómo la confianza en el poder divino puede transformar nuestras vidas, tal como transformó la historia del pueblo de Israel. Pero antes de continuar con el vídeo, solo una pregunta. ¿Ya revisaste si estás suscrito al canal? Siéntete libre de comprobarlo, porque en los próximos vídeos vienen cosas increíbles. Imagina que estás caminando por una antigua ciudad, donde las calles de piedra aún guardan el eco de los pasos de soldados y reyes. El calor del día calienta tu piel y, a lo lejos, puedes escuchar el sonido de un gran templo, donde se está llevando a cabo un culto a un dios de una nación enemiga. El pueblo de ese lugar estaba sumido en su fe, adorando a un dios llamado Dagón. Y en el centro de ese templo, algo extraordinario estaba a punto de suceder. Te encuentras en la ciudad de Asdod, una de las principales ciudades de los filisteos, un pueblo que en ese momento había capturado algo muy precioso para los israelitas, el Arca de la Alianza, el símbolo de la presencia de Dios en medio de su pueblo. Ahora, los filisteos habían colocado el arca en el templo de Dagón, como si estuvieran desafiando el poder de Dios. Lo que nadie sabía, sin embargo, era que ese acto sería el inicio de una serie de eventos que desafiarían la fe de los filisteos y los harían temer al Dios de Israel. A la mañana siguiente, el pueblo de Asdod, al entrar en el templo para adorar, se encontró con una escena extraña. La estatua de Dagón, que antes estaba erguida, ahora estaba caída, rostro en tierra, como si estuviera postrada ante el arca de Israel. Imagina la sorpresa y el susto de los sacerdotes y los habitantes de Asdod. Rápidamente levantaron la estatua y la colocaron de nuevo en su lugar, intentando ignorar lo que acababan de ver, como si fuera solo un accidente. Pero, a la mañana siguiente, ocurrió algo aún más increíble. Cuando entraron al templo, encontraron la estatua de Dagón caída nuevamente, pero esta vez de una manera más aterradora. La cabeza y las manos de la estatua estaban separadas del cuerpo, tiradas en el suelo, como si alguien hubiera dado un golpe preciso y violento. El templo, que antes era un símbolo de poder, ahora parecía un lugar maldito. El pánico se extendió por la ciudad de Asdod. Los habitantes estaban aterrorizados. ¿Cómo podrían mantener el arca de Israel en medio de ellos cuando parecía ser más poderosa que sus propios dioses? La situación empeoró aún más para los filisteos, ya que comenzaron a sufrir una terrible plaga. Tumores empezaron a aparecer en sus cuerpos, y ratas infestaron sus ciudades, destruyendo las cosechas y propagando enfermedades. La aflicción fue tan grande que los filisteos empezaron a darse cuenta de que esta calamidad no era solo una coincidencia. Estaban siendo castigados por el Dios de Israel. Entonces, los gobernantes filisteos, en un consejo desesperado, decidieron enviar el arca a otra ciudad, con la esperanza de librarse de la maldición. Así, el arca fue llevada a Gat, pero allí la plaga se repitió. Tumores y ratas invadieron la ciudad, y la población entró en pánico. Entonces, el arca fue enviada a Ecrón. Pero al llegar, los habitantes empezaron a gritar, temiendo que la presencia de Dios los matara. Trajeron el arca del Dios de Israel para matarnos,
decían desesperados. Los filisteos entonces convocaron a sus sacerdotes y adivinos, buscando una solución para deshacerse de esa calamidad. Fue entonces cuando los sacerdotes sugirieron algo inusual. Si los filisteos querían que las plagas terminaran, debían devolver el arca, pero no de cualquier manera. Tenían que hacer una ofrenda de sacrificio por el pecado, representando los tumores y las ratas que habían causado el sufrimiento. Entonces, los filisteos prepararon 5 figuras de oro, representando los tumores y las ratas, y las enviaron junto con el arca. Pero había una prueba. Colocaron el arca sobre una carreta, ataron 2 vacas que nunca habían tirado de una carreta, y dejaron a sus terneros en el establo. La esperanza de los filisteos era que, si las vacas no seguían ningún camino y volvían con sus terneros, significaría que todo lo que estaba ocurriendo era solo una coincidencia. Sin embargo, si las vacas caminaban solas hacia la tierra de Israel, entonces todos sabrían que era el propio Dios de Israel quien estaba detrás de los acontecimientos. Y así ocurrió. Las vacas, sin desviarse, siguieron directamente hacia la tierra de los israelitas, sin volverse hacia sus terneros. Era una señal clara de que el Dios de Israel estaba enviando su mensaje y que los filisteos no podían ignorarlo más. Los filisteos, temerosos, siguieron la carreta hasta que llegó a una ciudad israelita llamada Bet-Semes. Cuando los israelitas de Bet-Semes vieron el arca, sus rostros se iluminaron de alegría. No podían creer que el arca que había sido llevada de su tierra estaba de regreso, pero al colocar el arca sobre una gran piedra y ofrecer un sacrificio en holocausto a Dios, algo trágico ocurrió. Algunos hombres, movidos por la curiosidad, miraron dentro del arca, deshonrando la santidad del objeto sagrado. En ese momento, Dios los castigó, matándolos instantáneamente. Una gran tragedia se abatió sobre Bet-Semes, y el pueblo, temeroso, decidió que el arca no debería quedarse allí. El arca fue llevada entonces a Kiriat Jearim, donde permaneció durante unos 20 años. Durante ese tiempo, el profeta Samuel se levantó para liderar al pueblo de Israel. Él llamaba al pueblo al arrepentimiento, a alejarse de los ídolos y a volver al Dios de Israel con un corazón puro. Fue en ese momento que el pueblo de Israel finalmente se arrepintió de sus pecados y decidió servir a Dios de todo corazón. Pero los filisteos, al ver al pueblo reunido en Mizpa para orar, pensaron que era su oportunidad de atacar a Israel. Así, marcharon hacia la ciudad con un ejército inmenso. Cuando los israelitas se dieron cuenta de que estaban a punto de ser atacados, se aterraron y suplicaron a Samuel que clamara a Dios por ellos. Samuel, obedeciendo a Dios, ofreció un cordero en holocausto, clamando al Señor por ayuda. Y, en ese momento, algo milagroso ocurrió. Mientras los filisteos avanzaban para atacar, nubes se formaron en el cielo y el Señor envió truenos y relámpagos contra el ejército filisteo, causando confusión entre ellos. Los filisteos fueron derrotados ante los israelitas, y el pueblo de Israel, con la ayuda de Dios, los persiguió hasta derrotarlos completamente. Para celebrar la victoria y recordar la ayuda de Dios, Samuel colocó una gran piedra entre Mizpa y Sen, y la llamó Eben Ezer, que significa «Hasta aquí nos ayudó el Señor». El pueblo de Israel reconoció que, sin la ayuda de Dios, no habrían vencido. Así, la paz fue restaurada en Israel, y el pueblo continuó siendo guiado por Samuel, quien los condujo en obediencia y fe a Dios. Esta historia, que comienza con la captura del arca y las calamidades que siguieron, termina con la victoria de Israel, pero también con una lección fundamental: la importancia de respetar la santidad de Dios, confiar en Él en tiempos de dificultades
y buscar siempre su orientación. Dios siempre estuvo presente, guiando y protegiendo a su pueblo, y sigue actuando de la misma manera hoy en nuestras vidas. Así que, amigos, vemos que la historia del Arca de la Alianza, que parecía una historia de derrota para Israel, terminó siendo una historia de victoria y restauración, porque Dios nunca abandona a aquellos que verdaderamente lo buscan y confían en su poder. Si te gustó esta historia, no olvides dar un like y suscribirte al canal para más novedades. Hasta la próxima. ¿Alguna vez te has sentido perdido en medio de desafíos que parecen insuperables? Como si tus decisiones equivocadas o elecciones impulsivas tuvieran consecuencias que no puedes controlar? En el video de hoy, nos adentraremos en la historia de un hombre que, al igual que muchos de nosotros, tomó una mala decisión y pagó un alto precio por ella. Pero lo más importante, descubriremos cómo, incluso cuando todo parece perdido, existe una oportunidad de redención y un nuevo comienzo. Prepárate para entender cómo nuestras decisiones, incluso en los momentos más oscuros, pueden transformarse cuando nos volvemos hacia Dios con arrepentimiento y fe. Pero antes de continuar con el vídeo, una preguntita. ¿Ya verificaste si estás suscrito al canal? Si no, siéntete libre de comprobarlo, porque en los próximos vídeos habrá mucho contenido bueno por venir. Había una vez, en un tiempo muy lejano, un pueblo llamado los israelitas. Estaban en un viaje para conquistar la tierra prometida, la tierra que Dios les había prometido. Pero para ello, necesitaban enfrentar muchas ciudades y superar grandes desafíos. Entre esas ciudades estaba Jericó, una ciudad fortificada, rodeada por enormes murallas que parecían impenetrables, pero Dios estaba con ellos. Y cuando llegó el momento adecuado, Él les dio un plan muy especial para conquistar la ciudad. El plan de Dios para Jericó fue, digamos, un poco diferente a lo que cualquiera podría imaginar. Dios les pidió a los israelitas que marcharan alrededor de las murallas de la ciudad una vez al día durante 6 días. En el 7º día, debían marchar 7 veces alrededor de la ciudad, y al final, todos debían dar un gran grito. ¡Guay! Entonces, algo milagroso sucedió. Las murallas de Jericó se derrumbaron, y los israelitas pudieron conquistar la ciudad. Pero había una condición importante que Dios dio para esta victoria. Él les advirtió de manera clara y directa que no debían tomar nada del botín de la ciudad. Todo lo que se encontrara en la ciudad debía ser destruido o consagrado a Dios. Esta orden era una prueba de obediencia. Ahora, imagina la alegría de ver una ciudad tan poderosa caer ante ellos. Una victoria que parecía imposible. Pero, como siempre ocurre en las grandes historias, algo oscuro estaba a punto de suceder. El pecado de un hombre sería el punto de giro en esta narrativa. Ese hombre era Acán, un israelita de la tribu de Judá. Después de la victoria en Jericó, Acán, en lugar de seguir las instrucciones de Dios, vio algo que le llamó la atención. En medio del saqueo, encontró un hermoso manto de Babilonia, 200 monedas de plata y una barra de oro. Eran objetos preciosos y no pudo resistirse. En un momento de debilidad, Acán tomó esos objetos para sí, escondiéndolos bajo su tienda. Tal vez pensó, ¿quién va a saber? ¿Quién lo va a descubrir? Pero Dios, que conoce los corazones y las intenciones de todos, sabía exactamente lo que Acán había hecho. Dios ve lo que nadie más ve. Mientras tanto, el pueblo de Israel continuaba su viaje, y la próxima ciudad a ser conquistada era Ai. Josué, el líder de Israel, envió a algunos hombres a espiar la ciudad y traer información. Los espías volvieron confiados, diciendo que Ai era una ciudad pequeña, con pocos soldados, y que no se necesitaría un gran ejército para derrotarla. Josué, creyendo en el informe, envió solo 3,000 hombres para atacar Ai. Pero para sorpresa de todos, el ejército de Israel fue derrotado de manera humillante.
36 hombres murieron en la batalla. Huyeron de sus enemigos, y los cananeos los persiguieron hasta las piedras fuera de la ciudad. Cuando Josué y los líderes de Israel supieron de la derrota, se sintieron desanimados y con el corazón pesado. Rasgaron sus vestiduras, se postraron ante el arca del Señor y exigieron una respuesta de Dios. Josué, desesperado, preguntó: «Señor, ¿por qué nos hiciste cruzar el Jordán solo para ser derrotados por nuestros enemigos? ¿Qué será de tu gran nombre, Señor?». Estaba confundido, angustiado, sin entender lo que había sucedido. Sabía que Dios había sido fiel en el pasado, pero ahora parecía que algo estaba muy mal. Y Dios, como siempre, respondió a Josué: «Levántate. ¿Por qué estás ahí postrado? Israel ha pecado. Han violado la alianza que hice con ellos. Alguien del pueblo tomó lo que debía ser destruido. No puedo estar con ustedes mientras este pecado esté entre ustedes». Dios explicó que el pecado de Acán era la razón por la que habían sido derrotados. «Purifíquense, santifíquense, y mañana se presentarán ante mí, porque voy a revelar quién es el culpable». Josué siguió las instrucciones de Dios y reunió a todo el pueblo de Israel. Anunció: «Alguien entre nosotros ha pecado, desobedecido la orden de Dios y robado los objetos condenados de Jericó. Debido a este pecado, hemos sido derrotados, pero Dios nos mostrará quién es el responsable». Les pidió que las tribus se presentaran una por una, hasta que finalmente la tribu de Judá fue elegida. Dentro de esta tribu, el clan de Sera fue señalado, y dentro de este clan, la familia de Zabdi fue indicada. Y entonces Josué se acercó a Acán y le dijo: «Honra al Señor, el Dios de Israel, y confiesa lo que has hecho. No escondas nada». Acán, entonces, no pudo más esconder lo que había hecho. Finalmente confesó: «Sí, es cierto, pequé contra el Señor. Vi en el botín un hermoso manto de Babilonia, 200 monedas de plata y una barra de oro. Codicié esos objetos y los tomé. Los escondí bajo mi tienda». Al escuchar esto, Josué ordenó que los hombres fueran hasta la tienda de Acán, y allí encontraron los objetos que había robado. Dios había sido claro: la desobediencia a él trae consecuencias graves. Y así Acán, su familia y todo lo que poseía fueron llevados al valle de Acor, un lugar que se haría conocido por la tragedia que allí ocurrió. Los israelitas apedrearon a Acán, su familia, y quemaron todo lo que poseía. Después de esto, pusieron una gran pila de piedras sobre él, como señal de lo que sucede cuando desobedecemos a Dios. Con el castigo de Acán, la ira de Dios fue aplacada, y la presencia de Dios volvió a estar con el pueblo de Israel. Pudo continuar su camino, ahora purificado, listo para conquistar otras ciudades, como Ai, que poco después fue tomada. Esta historia, aunque lejana en el tiempo, nos enseña algo muy importante. El pecado de Acán nos muestra que, incluso cuando pensamos que nadie nos está observando, nuestras acciones tienen consecuencias. Y lo más importante, la desobediencia a Dios nunca pasa desapercibida. Dios ve el corazón, y el pecado nunca queda escondido para Él. La historia también nos enseña sobre el arrepentimiento, sobre confesar nuestros errores y buscar la purificación. Cuando nos arrepentimos sinceramente, Dios nos perdona y nos da la oportunidad de comenzar de nuevo. Por último, aprendemos que, cuando seguimos las instrucciones de Dios, podemos confiar en que Él estará con nosotros, guiándonos y fortaleciéndonos, incluso en las batallas más difíciles. Pero si desobedecemos, el precio será alto. La elección es nuestra: seguir el camino de Dios o enfrentar las consecuencias de la desobediencia. Si te ha gustado esta historia,
No olvides darle un like y suscribirte al canal para más novedades. ¡Hasta la próxima! Imagínate en un tiempo muy, muy distante, en una tierra llena de desafíos, pero también de promesas divinas. Era un periodo en el que el pueblo de Israel, el elegido de Dios, enfrentaba la opresión de los filisteos, enemigos poderosos e implacables. En medio de tanto dolor y sufrimiento, surge una promesa de esperanza, un hombre destinado a ser un instrumento de liberación. Esta es la historia de Sansón, un hombre extraordinario, cuya vida estuvo marcada por milagros, decisiones difíciles y una fuerza inigualable. Pero antes de continuar con el video, una preguntita, ¿ya revisaste si estás suscrito al canal? Si no lo estás, no dudes en hacerlo, porque vienen cosas muy buenas en los próximos videos. Desde el principio, la historia de Sansón es especial. Su madre, una mujer estéril, recibió la visita de un ángel del Señor que le trajo una noticia maravillosa: daría a luz a un hijo que sería consagrado a Dios desde el vientre. Sería un nazareo, dedicado al Señor, y su fuerza sería una señal de esa consagración. Había una condición: el cabello del niño nunca debería ser cortado. Sansón nació bajo esta promesa y creció bajo la bendición de Dios, demostrando habilidades y una fuerza que ningún hombre común podría tener. La historia gana intensidad cuando Sansón, ya adulto, se enamora de una mujer filistea en Timnat. Esto causó extrañeza en sus padres, que le preguntaron: ¿por qué no eliges una esposa entre nuestro pueblo? Pero Sansón insistió, diciendo: ella es la mujer adecuada para mí. Lo que sus padres no sabían era que Dios estaba usando ese evento para crear una ocasión contra los filisteos. En el camino para encontrarse con su amada, sucedió algo extraordinario. Un león joven y feroz surgió rugiendo en su dirección. Cualquier persona común habría huido aterrorizada, pero Sansón, tomado por el Espíritu del Señor, enfrentó a la bestia con sus propias manos. Despedazó al león como si fuera un cabrito, mostrando la grandeza de su fuerza y la presencia divina en su vida. Días después, al pasar por el mismo camino, Sansón vio el cadáver del león y notó algo curioso: un enjambre de abejas había hecho miel dentro de él. Tomó un poco de miel y la probó, además de compartirla con sus padres, sin contarles su origen. Este episodio marcó un momento de simbolismo, la dulzura proveniente de algo que antes era aterrador y mortal. Durante el banquete de su boda, Sansón desafió a los filisteos con un acertijo basado en esa experiencia: del que come vino algo para comer, del fuerte salió dulzura. Apostó 30 mudas de ropa a que no serían capaces de descifrar el acertijo. Desesperados, los filisteos amenazaron a la novia de Sansón para que descubriera la respuesta. Apresurada y temerosa, ella lo presionó hasta que él reveló el secreto. Así, los filisteos resolvieron el acertijo, y Sansón, furioso por la traición, fue a la ciudad de Ascalón, mató a 30 hombres, tomó sus ropas y las entregó como pago de la apuesta. Luego, lleno de ira, regresó a la casa de sus padres. Esa traición dio inicio a una serie de eventos marcados por venganza y conflicto. Cuando Sansón descubrió que su esposa había sido entregada a otro hombre, decidió vengarse de los filisteos de una manera creativa y devastadora. Capturó 300 zorras, ató sus colas en pares, colocó antorchas encendidas en ellas y las soltó en los campos de los filisteos. Las cosechas, viñedos y olivares fueron consumidos por el fuego, dejando a los enemigos en desesperación. Los filisteos, en represalia, quemaron a la esposa de Sansón y su familia. Lleno de ira y dolor, Sansón los atacó con gran violencia, causando una gran matanza. Huyó a una cueva en la roca de Etá, pero los filisteos continuaron persiguiéndolo. Cuando los hombres de Judá, temiendo represalias, acordaron entregarlo a los filisteos, Sansón permitió que lo ataran. Sin embargo, al ser entregado, se liberó fácilmente de las cuerdas y, usando una mandíbula de burro, derrotó a 1000 filisteos. La escena es tan impresionante que hasta hoy resuena como un ejemplo de valentía y fuerza otorgada por Dios. A pesar de su fuerza, la vida de Sansón también estuvo marcada por debilidades humanas. Se enamoró de otra mujer, Dalila,
quien fue persuadida por los filisteos para descubrir el secreto de su fuerza. Después de muchos intentos y manipulaciones emocionales, Sansón finalmente reveló que su fuerza estaba vinculada al hecho de que nunca se había cortado el cabello, en obediencia al voto de Nazareo. Dalila lo traicionó, cortando su cabello mientras dormía. Los filisteos lo capturaron, le cegaron los ojos y lo hicieron prisionero. Pero la historia de Sansón no termina en la derrota. Preso y humillado, clamó a Dios, pidiendo que su fuerza fuera restaurada para vengarse de sus enemigos. Durante una gran celebración filistea en el templo de Dagón, Sansón fue llevado para ser objeto de burla. Con sus fuerzas renovadas por Dios, empujó las columnas del templo, causando su colapso y destruyendo a miles de filisteos, incluyéndose a sí mismo. La vida de Sansón nos enseña lecciones profundas sobre obediencia, orgullo, redención y la soberanía de Dios. A pesar de sus fallas, fue utilizado para cumplir el plan divino. Su historia nos desafía a confiar en Dios, incluso cuando todo parece perdido, y a recordar que es Él quien da la fuerza para enfrentar nuestros desafíos más difíciles. Que podamos reflexionar sobre esta historia y encontrar inspiración para superar nuestras luchas, sabiendo que, al igual que Sansón, también podemos ser instrumentos en las manos de Dios. Si te gustó esta historia, no olvides darle like y suscribirte al canal para más novedades. Hasta la próxima.